Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de historia de Libertad Digital, Desmemoria Histórica. Vamos a empezar citando a un gallego, a un escritor nacido en Villanueva de Arosa en 1884. Escribió un día el otrora anticlerical y anarquista Julio Camba: la República nos quitó la ilusión de la República. ¿Qué tal? Aquí estamos, los de siempre. El 14 de abril de 2021 se cumplen 90 años de la proclamación de la Segunda República. Hemos dado cuenta de ello en episodios anteriores, del cómo y del por qué. Hoy vamos a ampliar un aspecto de aquellos años que rozamos ligeramente en el último Desmemoria: la violencia de las izquierdas. El objetivo de esta furia: la derecha, la oposición, la Iglesia y los propios compañeros, todo un clásico, las purgas internas. Hay otro objetivo más vago pero más rentable: los enemigos del pueblo, de la revolución o de lo que digan que toca. Por principios, a miles de personas les llegó el final. Es un sentimiento atávico en la izquierda sectaria, la aniquilación del otro. Una herencia pegajosa que ya no sé si es que no se quiere uno quitar o es que nunca encuentra el momento, porque el rédito político sigue compensando. Que no te engañen, esto va de ira sin libertad. Conmigo ya Pedro Fernández Barbadillo y Miguel Platón. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, Nuria, ¿Qué tal, Pedro, Miguel? Aquí, sí. Hoy vamos a hablar de la violencia de las izquierdas contra otros y contra sus propios compañeros, que es algo que se comenta poco, ¿verdad, Miguel? Hablaremos de ello, porque solo por citar los años de la Segunda República, pues hubo 61 izquierdistas muertos a manos de otros izquierdistas, singularmente pistoleros de la UGT y de la CNT, de los dos sindicatos. Y luego, una vez comenzada la guerra, ¿cuántos derechistas mataron a otros derechistas? Ninguno. Sí. Y una vez comenzada la guerra, sabemos que hubo dos crisis importantes en la primavera de 1937, una en el bando nacional con el decreto de unificación que impuso Franco y otra con los famosos, en mayo, a los 15 días, con los famosos sucesos de mayo que enfrentaron por un lado a la Generalidad y al gobierno republicano, por otro lado fundamentalmente la CNT y el POU. Bueno, ¿cuántos perdieron la vida por los sucesos en la zona nacional? 2. ¿Cuántos perdieron la vida por los sucesos en la zona republicana? Más de 200, la mayoría en Barcelona. Pues eso es la realidad, es decir, durante todo el siglo XX español, lo que me hizo el XXI, más del 90%, yo diría que incluso más del 95% de la violencia política tiene origen en la izquierda. Cuando hablamos de las izquierdas hablamos de comunistas, anarquistas, sindicalistas, socialistas. Sí, de todo tipo de gente que se considera izquierdas. Mira, es que la ideología, llamémosla izquierdista, que nace ahí por la Revolución Francesa, y perdona que me vaya tan lejos, es una ideología tremendamente violenta. Desde el primer comienzo, desde sus mismos principios, está apelando a la violencia y a la destrucción y a la eliminación del contrario, la aniquilación física. Y esto, claro, siempre la revolución siempre lleva a que haya alguien más revolucionario que tú a la izquierda y que considera que te tiene que purgar porque eres un desviacionista. Esto, como digo, empieza en la Revolución Francesa y prosigue en todo tipo de actos de regímenes políticos. Pasa en la Unión Soviética, que es el caso típico, como Trotsky es asesinado por Stalin, y también pasa en el caso español. La violencia en España, la verdad, es que es uno de los países en el siglo XX en el que más ha influido políticamente la violencia terrorista de las izquierdas. En poco más de un cuarto de siglo, mata a 3 presidentes de gobierno. 1897 Cánovas, 1912 Canalejas y 1921 Eduardo Dato. Y hombre, uno pensaría que una vez que llegan al poder, después de la violencia del golpe de Jaca de diciembre del 30, de la que vamos a hablar, hombre,
se calmarían, ¿verdad? No, porque dice, hombre, ya tenéis el poder, ya estaréis tranquilos. Y dice, pues no, siguen con esa misma violencia que ya no se aplica contra los pobres españoles que tienen la desgracia de estar en la oposición, sino, como decías tú, contra ellos mismos. Dice, vamos, el caso más sintomático, ha mencionado Miguel varios, pero yo creo que el más característico, el que define esa violencia, vamos a decir, sin sentido. Dice, ya tienes el poder, ¿qué más quieres? Es la de los caballeristas contra Indalecio Prieto, que a punto estuvieron de matarlo en el 36. Dice, bueno, o sea, sois el partido hegemónico, tenéis la calle, tenéis las pistolas, y entonces os empezáis a matar entre vosotros. Bueno, pues cómo no es de sorprender cómo tratasteis a los demás españoles. Es obvio, pero es verdad que una revolución es imposición. Es verdad que esa imagen de los tanques apuntando hacia adentro en la Alemania del Este, para que nadie escape, pues dice mucho, ¿no?, de lo que es una revolución comunista. En fin, pues sí, vamos a hablar de violencia. Te voy a citar a ti, Miguel, esta frase es tuya. El recurso a la violencia nació al mismo tiempo que el proyecto republicano, escribió Miguel. Y tú mismo has calculado, desde que se proclama la República, en abril de 1931 hasta julio de 1936, murieron entre 2.600 y 3.600 personas, solo en el periodo de la Segunda República. Sí, el primer dato es de González Calleja, del historiador, y el segundo dato pues es de un investigador muy competente y preciso, es decir, que cita con mucho detalle los casos. Es decir, hombre, como media podemos estimar que hubo 3.000 muertos debido a la violencia política en la Segunda República. Es decir, que es una media entre los dos. En 5 años, fíjate. Sí, en 5 años, claro, de los cuales casi la mitad fueron por la Revolución de Asturias de octubre del año 34. Y no sé si te leí a ti, Miguel, o a Pedro, o algún otro autor de Libertad Digital, que encima es difícil encontrar algunos datos porque hubo censura, claro, en la República. Claro, y en muchos casos, estado de excepción, estado de guerra. Sí, no se publicaban. Es decir, aquí, por ejemplo, en marzo del 36, a 2 jóvenes estudiantes ahí en los bulevares fueron asesinados por gente de izquierda, aparentemente por juventudes socialistas, aparentemente, con detalle. Bueno, se prohibió que se publicara eso. Como había censura previa, pues no se prohibió. Y luego, al cabo de una semana y 10 días, se permitió, pero sin citar los nombres. Se permitió decir que había habido 2 muertos, pero sin citar los nombres. Sí, estamos en esa situación en que es muy difícil rastrear eso. Es decir, vamos a ver, durante los 5 meses del Frente Popular hubo en España mucha menos libertad de prensa que durante los últimos 6 años del régimen de Franco o 10 años del régimen de Franco. Es decir, ¿por qué? Pues mire usted, porque durante los últimos años del régimen de Franco, y yo era periodista y conocía perfectamente el paño, no se ocultó ni una sola muerte por violencia política. Ni una. Hubo pocas, no hubo muchas, pero no se ocultó ninguna. Y, en cambio, durante el Frente Popular se ocultaba sistemáticamente las víctimas derechistas. Y luego, durante los últimos años del régimen de Franco, los periodistas informaban de las sesiones parlamentarias. Bueno, eran lo que eran, las cortes orgánicas no eran unas cortes democráticas, pero había actividad parlamentaria legislativa y los periodistas informaban de lo que allí pasaba, vamos, sin ninguna cortapisa. Con el Frente Popular eso no era posible. Se prohibió informar del debate sobre el asesinato de Calvo Sotelo, a no ser que se publicara el acta íntegra, lo que era prácticamente imposible. Como ya contamos. Y luego también, durante los últimos años del régimen de Franco, es decir, jamás se prohibió informar de una sentencia judicial. Es decir, era una información habitual. Pues los jueces dictaban sentencias y si tenía relevancia periodística, os informábamos de ello, ¿no? En el Frente Popular se prohibió, la censura prohibió publicar la sentencia del Tribunal Supremo que absolvía a Falange Española en junio del año 36. Es decir, esa es la situación real. Para ponernos un poco en situación, se declaró el estado de guerra en 12 ocasiones durante la Segunda República. Sí, 12 o 15, no recuerdo muy bien, entre 10 y 15 ocasiones, sí. No siempre era de ámbito nacional, a veces era de ámbito provincial, de ámbito más pequeño, pero sí, bueno, y luego el estado de excepción, el estado de alarma, pues cuantas docenas de veces más. Y por nosotros
aumentaba la censura, claro, y la falta de transparencia. Sí, el estado de alarma que estuvo vigente desde mediados de febrero, desde la semana siguiente a las elecciones del 16 de febrero hasta el comienzo de la guerra, y que se prolongó toda la guerra hasta enero del 39, imponía la censura previa. Pedro. El momento más libre de la prensa española durante la Segunda República es curiosamente las semanas, poco más de un mes, de principios del 36, cuando Portela Valladares convoca disuelve las Cortes y convoca las elecciones que ganó el Frente Popular mediante la violencia y el fraude electoral. Porque en ese mismo decreto, Portela levanta todos los estados de excepción y de alarma. Había proclamados estado de guerra en Madrid, en Barcelona y en Asturias. Y luego había estados de excepción, creo que era alarma, el segundo nivel que venía de importancia, que venía en la Ley de Orden Público del año 33, que había en otras 10 provincias españolas, pues eso, Vizcaya, Guipúzcoa, otras provincias catalanas, alguna andaluza. Entonces la prensa pudo decir lo que quiso, fue el momento más libre. Pero en cuanto llega el Frente Popular, entonces se vuelve a establecer el estado de alarma, el estado de alarma lo convoca, lo implanta Portela Valladares la víspera de su dimisión, de su cobarde dimisión. Y lo que hace el Frente Popular y sus Cortes es mensualmente renovarlo, con lo que seguía operando el sistema de censura. Lo único que pasa, como dice esta investigadora que ha escrito una tesis doctoral magnífica sobre la censura de la guerra, Carmen Martínez Pineda, La libertad traicionada, lo que no hace el Frente Popular es renovar la obligación impuesta por los gobiernos radicales a la prensa de ocultar las huellas de la censura. Con lo que los periódicos empiezan a salir con blancos en sus páginas y con los carteles, esos infamantes, ¿verdad, Miguel? De este número ha sido visado por la censura. Y es lo que nos permite reconstruir cómo funcionaba la máquina de la censura. Y además, desde que se aprueba esta ley de orden público, que la aprueban las Cortes Constituyentes con mayoría del PSOE, y que funcionó tan bien que la mantuvo el franquismo hasta el año 59, a partir de esta ley se crea una estructura permanente de censura. Los gabinetes de censura, a través de los cuales pues, el Ministerio de Gobernación daba instrucciones a los gobernadores civiles para recoger periódicos o transmitir instrucciones. Por ejemplo, una instrucción que se transmitió muy severa era que no se podía dar información de la boda del infante Juan de Borbón y Battenberg con su prima María de las Mercedes. Sí, sobre todo si era exaltación monárquica, que dices, bueno, la exaltación monárquica que consiste en dar la foto a 3 o darla a 5 columnas. Por eso la ABC solo pudo dar una foto. Vamos a ir más o menos en orden cronológico. Antes de proclamarse la República, ya empieza esto, pues un poco ya empieza a apuntar maneras, ¿no? Fermín Galán en Jaca, en el golpe de Jaca, ya dice algo como: todo aquel que se oponga de palabra o por escrito, que conspire o haga armas contra la República naciente, será fusilado sin formación de causa. Tremendo. O sea que ya la cosa apunta un año antes de la proclamación, bueno, meses antes, porque esto fue en diciembre. La primera manifestación republicana es esa, es decir, que al que se oponga a nosotros le fusilamos sin información de causa. Bueno, eso naturalmente es una democracia, es decir, ese es el anticipo de una democracia. Es que esta violencia terrorista de la izquierda, sobre todo de los pistoleros anarquistas, pero no solo de ellos, sino de quienes la incitaban en el Parlamento, caso de Pablo Iglesias, o en la prensa y en las instituciones educativas, caso de Ferrer y Guardia y de muchos republicanos, es uno de los factores que contribuyen al hundimiento de la Restauración, que a fin de cuentas, por mucho que nos parezca un régimen de estos alicorto, egoísta, simplón, pues es una época de paz y relativa prosperidad en España, sobre todo si vemos de dónde veníamos, de lo que es el siglo XIX. Y encima, en un momento en el que el régimen de la Restauración empezaba ya a convertirse en una democracia, lo que dice Guillermo Cortázar en su biografía del Conde de
de Romanones, que es el camino hacia la democracia. Elecciones verdaderamente representativas, y existía el sufragio universal, pero formación de partidos de masas, reparto de las riquezas que trajo a España la neutralidad en la Primera Guerra Mundial, este tipo de asuntos. Y esto lo quiebra la izquierda, entre otras causas, por una violencia desatada, sobre todo en Barcelona, que incita a la burguesía catalana pues a estar detrás del golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera, que esto también hay que decirlo. Acaba de publicar Roberto Villa, el profesor de Historia, un libro muy interesante sobre 1917, que en su opinión es el origen del malestar. En 1917 el Partido Socialista y el UGT proclamaron una huelga general revolucionaria, que luego algunos indocumentados dicen, no, era una huelga revolucionaria pacífica. Mire usted, era una huelga revolucionaria para, al margen de las leyes, trastocar la Constitución. Es decir, la reforma constitucional era posible y es posible siempre, pero de acuerdo con un marco legal, no por las buenas, y mucho menos mediante una huelga revolucionaria, que fue lo que hizo el Partido Socialista en 1917. A ver si invitamos, si queréis, en un capítulo a Roberto y que nos venga a hablar del libro y de los anteriores que tiene. El libro es muy interesante. Desde luego. Es que los estudiosos, la historiografía de izquierdas, que algunos llaman historiografía de choque, ya se sabe por qué. Pues, en combate por la historia. Un panfleto. Bueno, pues esta historiografía de choque siempre se centra en el caciquismo, en el carácter reaccionario de la Iglesia Católica, en la condición del ejército de ocupante del territorio español y represor de las masas proletarias, en el analfabetismo, en todas este tipo de circunstancias como causas que acaban con la Restauración o que explican que ese régimen se alejaba de lo que estaba vigente en Francia, en Gran Bretaña, en Bélgica. Mire usted, Bélgica, eso sí que es un modelo para España. Dice, pero nunca mencionan el terrorismo de izquierdas, el pistolerismo despiadado que había de que era las bombas que tiraban los anarquistas en el liceo y la procesión del Corpus, que es que mataban a docenas de personas. Y la bomba de Mateo Morral. En la boda de Alfonso XIII, claro, es que en la calle Mayor, sí. Esta exaltación... Mateo Morral, que entró con el pase de Julio Camba. Y durante la Segunda República, los canallas que estaban aquí mandando pusieron el nombre de Mateo Morral a la Gran Vía. Eso es lo que iba a decir, Miguel, esa exaltación no se puede ser más canalla por parte de, vamos a decir, los encorbatados de la izquierda, lo mismo que pasó con ETA. Bueno, pues en la izquierda, vamos a decir, la izquierda nacional, pues el PSOE, la CNT, izquierda republicana, también había gente de esta, como decía Miguel, el Ayuntamiento de Madrid, que en el año 37 le pone una calle a Mateo Morral, la calle Mayor, donde este asesino mató a una veintena de españolitos humildes. Porque, claro, además el tío era tan cobarde que es que tiró la bomba, que estaba en un ramo de flores, y huyó. En abril se proclama la República y en mayo empieza la quema de conventos y de iglesias, la destrucción de patrimonio cultural. La verdad que un absoluto desastre. De hecho, en cuanto a la actitud de la izquierda con la Iglesia, se habla incluso de genocidio en España y durante la Guerra Civil se habló incluso de cruzada. Se utilizan esos dos términos, porque es verdad que el sacrificio y la tortura de sacerdotes, de monjas, les sacaban de las tumbas, exhibían los cadáveres, jugaban al fútbol con las calaveras, en fin, les cortan los genitales. Y de simples cristianos. De atrocidades. Sí, de simples cristianos, sí. Que eran gente que iba a misa o que era religiosa y eran asesinados por ello mismo. Es decir, el número de religiosos, es decir, obispos, sacerdotes, asesinados es de unos 6.500 aproximadamente. Pero luego, al lado de este número, hubo muchos miles más que eran simplemente pues gente cristiana de base. O que iba a un colegio católico, como pasó a muchos de los que llevaron a Paracuellos a ser asesinados, ¿no? Bueno, Marcos Ana, que este nefasto poeta comunista que tiene placa en la calle en la que nació, en la calle Narváez, placa puesta por el Ayuntamiento de Manuela Carmena, fue condenado por los tribunales de posguerra por estar implicado en 3 asesinatos en el pueblo, creo que de Alcalá de Henares, ¿no? Sí, se salvó por edad. Porque era menor de edad. Entonces 21 años. Sí, y luego por el testimonio de 2 vecinas que a su favor. Unos testimonios yo me los he leído y en fin, que yo parece un poquito interesado, pero sobre todo porque era menor de edad, con lo cual
muy en contra de lo que dicen algunos que no se han leído los documentos ni los papeles, su vida nunca corrió peligro. Pero Marcos Ana encabeza la otra marxista, como se decía entonces, con bastante razón, que coge a 3 pobres desgraciados, sacerdotes, y eran miembros de alguna cofradía religiosa, de alguna asociación religiosa, laicos, un cartero, un agricultor, y los sacan de sus casas y los matan. Creo que a los 3 no, pero a 2 sí, delante de sus madres, que son las que testifican en el juicio. Y me dice, bueno, qué peligro para la revolución proletaria mundial. Tal. Tenía un cartero en Alcalá de Henares. Y lo que empieza como una quema de conventos y de iglesias en Madrid, en Málaga, por ejemplo, en Valencia, luego acaba con el asesinato de obispos, sacerdotes, monjas, fieles. Es que es una de las obsesiones de la izquierda en general y de la española en particular, pero vamos, desde el siglo XIX, que es aniquilar a la Iglesia católica o, en el caso de los bolcheviques en Rusia, a la Iglesia ortodoxa, es aniquilarlas porque compiten con ellos en lo que se llamaba el control de las almas sencillas. Dan instrucción pública, una instrucción que no dan los estados de Rusia, España, pues partes de Alemania, de los países como Hungría, países balcánicos, y también, ofrecen asistencia caritativa, de beneficencia, que claro, eso molesta mucho a los partidos de izquierdas porque dicen que eso sirve pues como de alienación o adormecimiento de la conciencia revolucionaria que hay que despertar en las clases trabajadoras para hacerlas levantarse. Y en sí misma es una religión. Exactamente. Volviendo a España, ¿es verdad que Azaña se negó a sacar a la Guardia Civil cuando empezó la quema de conventos? Sí, bueno, sí, estaba reunido el Consejo de Ministros y entonces había algunos que, claro, por ejemplo, el ministro de Gobernación, Miguel Maura, claramente quería intervenir. Socialista, tanto Prieto como Raúl Caballero, pues aceptaban que efectivamente se actuara, y el que más se opuso fue el ministro de la Guerra, Manuel Azaña, que dijo que todos los conventos de España no valen la vida de un solo republicano. Es una expresión de una demagogia se atroz. negó a sacar ¿no? a la calle a las fuerzas del orden, y eso ocurrió además durante toda la Segunda República, es decir, casi se veía bien que se quemaran las iglesias, que se matara a los sacerdotes. Luego, claro, durante la Guerra Civil, que ahora iremos, todavía fue a más. Claro, pero todo se había preparado en el Ateneo que dirigía Manuel Azaña todavía, y allí donde habían las armas, llevado la gasolina, los trapos, y todo, para luego al día siguiente llevar a cabo los incendios. ¿No? En el País Vasco creo que no se respetó ni siquiera a los sacerdotes nacionalistas. Sí, bueno, eso pasa sobre todo en la Guerra Civil. Sí, bueno, en el País Vasco hubo, primero, durante la época en la que sobre todo Vizcaya, Guipúzcoa, que también estuvo Vizcaya, estuvo en manos del PNV y de la izquierda, es decir, de socialistas y anarquistas, pues hubo unos 60 sacerdotes asesinados aproximadamente, que estaban presos, en unos 60. Y luego, durante el avance nacional, hubo, no sé si fueron 14 o 15 sacerdotes nacionalistas asesinados. Estos últimos fueron ejecutados y fueron fusilados por su condición política. Los primeros, los 60, por su condición religiosa, no por otra cosa, no habían tenido ninguna actividad política. Ellos creían que contaban con la protección del PNV, en cierto sentido. El PNV no instó la muerte de los sacerdotes, por supuesto, y luego, sobre todo, no actuó contra los responsables. Tenían obligación de haber actuado contra los asesinos y no actuaron contra los asesinos, con lo cual fueron encubridores, y el encubrir es un delito. También hay que mencionar que cuando cae la monarquía, claro, solo había 2 organizaciones políticas verdaderamente operantes. El PSOE, por su vinculación con la dictadura de Primo de Rivera, de la que ya hemos hablado en otros programas, y la CNT. La CNT-FAI la desmantela Primo de Rivera durante su dictadura, pues como se desmantela a las bandas criminales, mediante la acción policial y el castigo. Ese pistolerismo desaparece, pero se vuelve a reorganizar en la primavera del 31. En la primavera del 31 ya están otra vez los anarquistas
armados y montando bulla y planeando matar gente. O sea, los primeros ataques, además lo cuenta Miguel Maura, contra el gobierno republicano los perpetran los anarquistas. El intento de incendiar San Sebastián, que es disuelto a tiros por la Guardia Civil, que causa 8 muertos, y luego varias insurrecciones anarquistas durante el año 33, de las que la más conocida pues es la de Casas Viejas. Pero es que había partidas anarquistas en Cataluña y en Andalucía que se levantan y cometen actos terroristas. La represión contra los religiosos en Cataluña creo que fue feroz. Sí, bueno, y en todas partes. Es decir, los asesinatos de religiosos, incluido violaciones de monjas, es decir, es tremendo. Es decir, cuando uno estudia los expedientes de la represión durante la guerra y la posguerra, entonces lo que te encuentras es, primero, ambos bandos cometieron decenas de miles de asesinatos. Es decir, aquí no vamos a ocultar, ni yo voy a ocultar absolutamente nada. En el bando nacional se cometieron decenas de miles de asesinatos que quedaron impunes. Y los consejos de guerra actuaron con una crueldad excesiva y, desde luego, manifiestamente injusta. Es decir, nadie espere, por lo menos de mí, que haga la menor contemplación ni la menor excusa de semejante baño de sangre. Dicho esto, al mismo tiempo hay que decir que en el bando republicano también se cometieron decenas de miles de asesinatos, con una característica curiosa, y es que las torturas, los quemados vivos, la crueldad de los asesinatos en la zona republicana fue muy superior a la crueldad que hubo en la zona nacional. Es que, por ejemplo, les cortaban los genitales, había como... Y cosas mucho peores, mucho peores. Han llegado a abrir el vientre de mujeres embarazadas de 7 y 8 meses. Es decir, pero brutal. Y en el caso de los religiosos, y violaciones, un montón de violaciones. Quemados vivos, gente quemada viva. Y enterrada viva. Centenares, y en algunos casos enterrados vivos. Pero por centenares. Solo por citar únicamente un caso. En Cortes de la Frontera, que es provincia de Cádiz, pues al comienzo de la guerra cayó en zona republicana del gobierno. Pues entonces, cuando se aproximaban las fuerzas de Queipo de Llano, decidieron que iban a prender fuego a la prisión con todos los presos dentro. Y efectivamente, prendieron fuego a la prisión. Cuando intentaban escapar por las ventanas les disparaban. Mientras se quemaba la prisión estuvieron celebrándolo con vino y música en una zona elevada donde se veía el espectáculo. Al día siguiente, ya cuando volvieron a la cárcel, todavía estaban vivos 30 y tantos. De esos 30 y tantos agonizando, supongo. Por supuesto, les llevaron al cementerio y una vez allí a 4 de ellos les crucificaron y les rociaron con gasolina y les prendieron fuego. Y a todos los demás les ejecutaron de mala manera, les metieron en una gran fosa y allí algunos todavía vivos le volvieron a echar gasolina y les quemaron. Es decir, episodios de esos y otros parecidos en el bando nacional yo no he encontrado ninguno. Y luego, claro, decir aquí, pues mucho Guernica, 126 muertos, pero en diciembre del año 36, en la prisión de Guadalajara, a lo largo de varias horas, entraron los milicianos a matar a los detenidos o presos derechistas, 282 muertos, más del doble que en Guernica. ¿Quién oye hablar de Guernica? Todo el mundo, hasta Pablo Picasso pintó un cuadro que no tiene nada que ver con Guernica, pero le llamó Guernica. ¿Quién ha oído hablar de la matanza de Guadalajara, que fue más del doble? Prácticamente nadie. Es que esta crueldad, este ensañamiento es lo que lleva a los nacionales a hablar de su acción como una cruzada. Que también hay que decir. Pero la Iglesia no lo acepta. No, eso es lo que iba a decir. Una cruzada solo la puede declarar el Papa. Sí, la yihad la puede declarar cualquier imán. Sí, hubo algunos obispos que en el año 36 hablaron de cruzada, yo creo que en término metafórico. Es decir, no en término, prefieren metafórico. Y luego, y luego, en la carta colectiva del año 37, ahí es donde expresamente dicen, ¿es esto una cruzada? Y dicen los obispos, no, esto no es una cruzada. Es decir, que la Iglesia institucionalmente, algunos obispos, ya digo que yo que me leo los documentos, eran metáforas más que otra cosa. Sí. Pero cuando se tiene que pronunciar formalmente la Iglesia española, la Iglesia dice que no es una cruzada. Pero claro,
todo esto se iba sabiendo. Todas estas matanzas que ha descrito Miguel y otras muchas se conocían. Por ejemplo, por la matanza famosa de la cárcel Modelo en agosto del 36 en Madrid, el despeñamiento de presos en Santander desde Cabo Mayor, las matanzas en Y los las buques torturas prisión, y las torturas previas. las torturas previas, por ejemplo, la de Godio Valparda en Bilbao, en la Ría de Bilbao, que era un abogado de 60 y tantos años, que Alcalde, había sido alcalde de Bilbao. mira, había sido alcalde, muy antinacionalista. Tú me dirás, Nuria, un señor de 60 y tantos años en el año 36, solterón, liberal de la vieja escuela, un poco estilo romanones, es decir, que esto de que los militares entrasen en política no le gustaba nada. Pues este señor no tenía ninguna responsabilidad ni nada, pero le quisieron implicar en tribunales de represión de los sublevados por parte de las autoridades del Frente Popular. Él dijo que no, porque veía claro que las sentencias de muerte estaban ya dictadas y que esto iba a ser una especie de cobertura legal. Se negó, pues detenido, metido en un buque prisión, y una de las torturas que le hicieron fue pues colgarle por las piernas de una grúa y meterle en el agua, en la ría, y sacarle y demás. Sí, Y este señor, pues por supuesto, como tú decías, Miguel, pues ahí el PNV le dejó que los milicianos se divirtiesen así con este señor. Y cuando asaltaron varios buques prisión, que hubo varios asaltos a buques prisión, nos contaban con cuentagotas. Eso también es otra manera de tortura. El consejero de Gobernación, que era el famoso Telesforo Monzón, que luego estuvo con la ETA, pues tardó varias horas en mandar gente que limitara aquello. Cuando llegó la gente del gobierno vasco, ya habían matado todo lo que habían querido. Claro, el conocimiento de estas matanzas por parte de los sublevados y por parte de una gran masa de españoles neutra hasta ese momento, hasta que, como dice Stanley Payne, esa España dice que, claro, es más arriesgado no hacer nada que sublevarse. Claro, llega la convicción de que lo que tienen enfrente es la anti-España, y también que son una persecución por motivos de religión que no se había dado pues desde los tiempos de algunos césares romanos. Lo que hay que destacar para que nos comprendan, sobre todo nuestros oyentes jóvenes, es que los bandos de guerra, los que Franco, Queipo de Llano, Saliquet, Aranda, todos los militares implicados, proclaman el estado de guerra a partir del 17 de julio, en ninguno de ellos se menciona la religión católica, ni a la Iglesia, ni la persecución del catolicismo, ni el trono, ni el altar, ni la restauración de la monarquía. Nada. Son unos bandos exclusivamente políticos que se levantan contra ellos dicen que se levantan contra el desorden en las calles y contra un gobierno revolucionario, y tenían toda la razón. Si se le añade al régimen del 18 de julio ese pozo, esa base religiosa, confesional, que luego ha llevado a algunos a hablar de nacionalcatolicismo, es precisamente por la persecución y la matanza de católicos que hacen pues los milicianos, los anarquistas, los socialistas, los de Esquerra Republicana. Cuadrillas enteras iban a derribar iglesias. Sí, claro, pero al comienzo todos los manifiestos terminan diciendo viva la República, hasta Franco. Es decir, el primer gran reportaje y sobre la Guerra Civil Española que publica la revista norteamericana Time, que es a mediados de agosto, se titulaba La República contra la República, porque decía, si los dos bandos son republicanos. Y entonces, por cierto, es un reportaje muy interesante que yo lo recomiendo, se puede obtener en internet, metiéndose en Time, agosto del 36, República versus República, ese es el título. Y entonces ahí en ningún momento se hablaba de un golpe fascista contra un gobierno legítimo, en ningún momento, y era mucho más a favor de los rebeldes que del gobierno popular, al que se negaba condición democrática. Decía, esto no era un gobierno democrático, esto es un golpe de Estado, por supuesto, pero no contra una democracia, sino contra un régimen autoritario de abuso de poder. Pero si los únicos que llevan capellanes y los únicos que dicen que esto es una guerra contra los sin Dios en julio del 36 son los carlistas.
Sí, Los sí, sí. carlistas que no eran la fuerza mayoritaria en todo el bando sublevado. Franco, es que yo insisto, Franco en ningún momento al principio dice que él se subleve por defender la No, no, religión. no, 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 que va, de ninguna manera. No, no. Había todo un clima, es decir, un clima que se genera sobre todo después del asesinato de Calvo Sotelo, cuando de repente llega la noticia de que hay una rebelión contra el gobierno. Mucha gente que no tenía ni la menor idea, pero ni la menor idea, se suma de manera espontánea. Hemos hablado de los buques prisión, pero no hemos hablado de los hornos crematorios, Miguel. Sí, Cataluña. bueno, hubo muchos quemados entre los asesinados por el Frente Popular y por la izquierda. Hubo centenares de quemados vivos y luego cadáveres quemados, incinerados. Y en el caso de Cataluña, en el caso de la CNT, pues tenían una lista de eso de violencia espontánea. Venga, hombre, por favor, si tenían una lista con los ricos a los que había que matar, y entonces iban a la casa del señor, normalmente de la Lliga de Cambó, la burguesía barcelonesa, y entonces llegaban allí, le robaban todo lo que podían, a continuación se lo llevaban, lo mataban, y luego el cadáver, para no que hubiera huella, lo incineraban en la cementera Aslan, que está en Moncada, creo que sigue existiendo Se adelantaron a en Hitler. Moncada. Por supuesto, claro, es decir, y claro, a mí me hace mucha gracia, me parece patético, estos nietos que ahora quieren a ver si encuentran algún hueso del abuelito en una fosa común, una zona general. Dile a los nietos de los que fueron quemados vivos o incinerados a ver dónde están los huesos del abuelito. En el libro de la memoria histórica contra el peligro para la paz en Europa, dos de las colaboraciones, la de Ángel David Martín Rubio sobre el genocidio católico y la de Javier Barraicoa sobre Lluís Companys, se mencionan estos hechos que ciertamente son un anticipo de lo que hicieron luego los nazis con los judíos, y bueno, con judíos, con polacos y con muchísima gente, incluso con gente de la poca resistencia que hubo en Francia, pero que la hubo. Y eso es la aniquilación completa del enemigo hasta hacerlo desaparecer, para no dejar huellas del crimen. Por ejemplo, también, George Orwell, en su homenaje a Cataluña, él dice que qué pena que no se quemase la Sagrada Familia, porque a él no le gustó nada como edificio, y siniestro, estúpido y tal. Sí, es de lo poco que se salvó. Es lo poco que se salvó, porque además estaba a medio hacer y casi vacío. Pero bueno, esto era también George Orwell, que parece ser que luego, a fuerza de palos, como les pasó a muchísimos izquierdistas, pues vio la luz y se dio cuenta de que la violencia no servía solo para hacer la revolución, sino que la violencia iba también contra unos. Mira, Nicolás Gómez Dávila, que a mí me encanta como pensador, tiene un aforismo divertidísimo por lo acertado que es: la izquierda no condena la violencia mientras no la oye golpear a su puerta. Y esto es así. Muchísimos izquierdistas se dan cuenta de que esto de la violencia, la revolución, la matanza, la aniquilación de las clases opresoras no son metáforas, cuando están en el camión que les lleva, pues, camino de la Checa o camino del lugar en el que les van a ametrallar sus antiguos camaradas. Eso le pasó a Willy Brandt en Barcelona. Él estuvo en la guerra en Barcelona, tenía amigos del POUM, uno de sus contactos, pues de repente desaparece. Y entonces, bueno, ¿qué pasa con este hombre? Hasta que él se da cuenta de que ha sido asesinado por los comunistas. Bueno, hay un relato muy entretenido de un español sobre la desaparición del traductor de Dos Pasos, de Robles, Sí. que era el traductor. No me acuerdo ahora cómo se llama la novela, que está publicada en Seix Barral, pero que es muy interesante por cómo se reconstruye esta situación. Este Robles, que era traductor de inglés y tradujo a muchos autores norteamericanos de esos años, y es chupado por los comunistas y desaparece. Y entonces su amigo, creo que era Dos Pasos, empieza a investigar. Oye, pero ¿qué pasa? Porque es la mujer la que le acude a él. Oye, ¿qué ha pasado esto? Tal, no sé qué. Y él empieza a investigar y él habla con Hemingway.
dice, oye, fíjate lo que le ha pasado a Robles. Y Hemingway, que era un canalla, dice, bueno, pues tampoco hay que darle tanta importancia, chico, esto son cosas que pasan, y mira, si lo han hecho los comunistas, bien hecho está, por algo será. Eso les pasó también a Rafael Alberti y María Teresa León, que eran muy comunistas, que estuvieron invitados a Moscú, entonces se dieron cuenta de repente de que sus amigos comunistas de Moscú, con las purgas de Stalin, empezaban a desaparecer y que les mataban. Y entonces renunciaron a pensar. Dijeron, bueno, si lo hacen, será por algo. Dijeron, oye, pero... Bueno, que es gente que conocéis, que son amigos vuestros, que son correligionarios, que sí. Y os parece bien que les maten así por las buenas. Mira, ahora me he acordado de los datos. El intérprete del que hablaba era José de Robles Pazos, que era traductor, entre otros, de John Dos Pasos, que es el amigo que trata de buscarle y de encontrarle, y le dicen que no, que ha desaparecido. Y lo cuenta Martínez de Pisón en el libro Enterrar a los muertos. Y este caso, el de José Robles, es otro cuyo cuerpo no se ha encontrado. Como el de Nin, el de Andrés Nin, tampoco se encontró. Bueno, yo creo que es que se ha hecho por no encontrarlo, porque se dice que hay por ahí unas fosas en el Pardo, en el Alcalá de Henares, pero que no se ha querido hurgar en ellos. Sin embargo, el caso de Nin nos sirve para comparar cómo era la represión en las dos zonas. Porque los dos jefes del POM eran Nin y Maurín. La verdad, hacen rima. A Maurín le sorprende el 18 de julio en Galicia, que desde el primer momento queda en la zona sublevada. Y él trata de huir a través de, pues andando, llega hasta Jaca precisamente, y cuando está a punto de pasar la frontera a Francia, es detenido. Bueno, pues detenido, proceso, como tú dices, pues con pocas garantías jurídicas, condenado a muerte, pero indultado y rebajada la pena, pues a la inmediatamente inferior, 30 años, sigue en la cárcel, bueno, pero acaba saliendo indultado creo que en el año 46. Sí, no sé, los 40, sí. O sea, 10 años. Al final permanece 10 años. Uno de los que les ayuda es Aguirre Gonzalo, el que luego fue presidente de Banesco, el Banco Español de Crédito. Sí. Y este Maurín acaba saliendo de España. Ya hubiesen querido muchísimos de los liberados de los gulag soviéticos cuando murió Stalin que Khrushchev les hubiese permitido salir de la Unión Soviética, y Maurín acaba montando una empresa ni más ni menos que en Nueva York, una agencia de prensa. O sea, un comunista que monta una empresa y se convierte en capitalista explotador, y en Nueva York. Bueno, compárese cómo el trato diferente recibido por Maurín y por Nin. Maurín cae bajo el poder del fascista terrorista de Franco y muere de viejo en Nueva York. Nin cae entre sus camaradas revolucionarios de la clase obrera y acaba asesinado de una manera despellejado, de una manera cruelísima y asesinado. Sí. Sabes que la ley de memoria histórica, sabéis, está empeñada en lo de las fosas comunes, en los muertos en las cunetas. Sí. Hay fosas comunes. Hubo muchos más muertos en las cunetas en la zona republicana que en la zona nacional. Eso es lo que quiero que nos cuentes, Miguel. No, claro, porque en la zona nacional la mayor parte de las muertes fueron por sentencia de consejos de guerra. Y entonces, pues los cadáveres de los fusilados, insistamos una vez más, injusta y cruelmente fusilados, eran depositados en las fosas comunes de los cementerios, pero no estaban en las cunetas con carácter general. Digo que no hubiera. En cambio, en la zona republicana, que eran los comités revolucionarios de los pueblos que decían a quién se mata y a quién no se mata, pues la verdad es que la mayor parte de las veces les ejecutaban en los cementerios. Entonces eran enterrados en los cementerios. Pero en otras muchas veces, y ahí están los documentos, y no hay más que ver los documentos uno a uno, pues les fusilaban en la carretera y dejaban en la carretera. Eso le pasó al obispo de Sigüenza, que fue el primero, creo que fue el primero al que se asesina por su condición de obispo, que lo dejaron tirado pues en la cuneta, y no sé si acompañado de un secretario o de un vicario, y lo dejaron ahí el cuerpo tirado durante unos días, no sé si llegaron a quemarlo, y luego más tarde pues lo recogieron
y también lo metieron pues en una fosa común. Pero esto era muy frecuente y era pues como se ve en las películas del oeste, que te dejaban a los cuatreros de ganado pues colgados del árbol como escarmiento a otros posibles. Claro, esto estaba pasando en un país supuestamente civilizado. Mira, El País publicaba una noticia en mayo de 2018, decía: así era la tortura psicodélica en las checas de la Guerra Civil. Dice: las checas fueron las cárceles irregulares que se crearon en la zona republicana durante la Guerra Civil para detener, interrogar o torturar a los sospechosos de simpatizar con el bando rebelde. Se le olvida añadir el verbo asesinar. Claro. Dicen algunas de ellas, como la iglesia de Valmajor o el convento sanjuanista de la calle Zaragoza en Barcelona. También en el convento de Santa Úrsula en Valencia se dio un insólito cruce entre el arte moderno y la tortura. Sí. Y habla de Alfons Laurentic, que fue además un espía al servicio de la Unión Soviética, en el servicio de información militar, que además militó en el Partido Obrero de Unificación Marxista, en el POUM, también militó en la CNT-FAI, en la UGT. En fin, pues diseñaba una especie de recintos con una especie de dibujos psicodélicos para despistar al preso. En el suelo de las cárceles, de las checas, había ladrillos, entonces tú no te podías ni mantener de pie, ni sentarte, ni tumbarte. Las camas que había estaban inclinadas para que tú no pudieras descansar. Y había agua muchas veces en la celda. Yo conocí a un señor ya de los años 70, un señor que estuvo durante varios meses en una checa aquí en Madrid y que ahí adquirió un reuma que le duró toda la vida. Todavía 30 o 40 años después, el hombre seguía con las secuelas de la tortura que había sufrido en las checas. Hubo checas por todo Madrid. En Madrid, según la investigación esta que hizo el CEU, sobre las checas, sí, los centros de detención y tortura que había en Madrid, pues ellos inventariaron exactamente 345 checas, de las que 120 no aparecían en la famosa causa general. Bueno, pues estas checas, que es cierto que no funcionaron todas durante los casi 3 años de guerra en Madrid, pero sí funcionaron muchísimas, pues eran centros de tortura y de detención, subrayo, pues del gobierno, de los distintos organismos del gobierno, del SIM, que era un servicio de información militar montado por Indalecio Prieto y del que luego se apoderan los comunistas, pero también eran checas de los partidos políticos y de los sindicatos. Las JSU, las Juventudes Socialistas, pues tenían las suyas, la UGT tenía las suyas, la CNT las suyas, el PC, hasta el PNV tuvo alguna, y claro, ahí no se daban caramelitos, ahí se daban palizas, se partían huesos, se arrancaban uñas, se violaba a mujeres, se torturaba tal. Y claro, los responsables de estas checas, cuando fueron detenidos por los nacionales, pues fueron juzgados, demostrada su culpabilidad y fusilados. Por cierto, también republicanos moderados fueron detenidos, torturados y asesinados. Voy a citar solo un nombre: Carlos Echeguren Ocio, que había sido su secretario de Gobernación con Portela Valladares, que había sido diputado por Melilla, elegido en el año 33. Este solo había pertenecido a un partido en toda su vida, desde el año 18 me parece, que era el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, es decir, de los republicanos históricos que había en España en los años 20, no había otro, Azaña no existía, por ejemplo, en aquella época. Bueno, pues Carlos Echeguren Ocio fue, en el verano del 36, fue detenido, llevado a una checa del Partido Socialista, que estaba en el número 103 de la calle Fuencarral, y asesinado en el año 37, en la primavera del 37, asesinado. Es decir, no es que nosotros íbamos contra los derechistas, contra fascistas, contra falangistas, contra carlistas, no. Y ustedes iban contra republicanos también, republicanos que no eran de su cuerda, pero a los que también secuestraban, torturaban y asesinaban. Hombre, yo creo que el ayuntamiento, ya que estamos con la memoria histórica, debería colocar en los edificios que sobreviven, que son muchísimos, unas placas que diga, que explique que ahí hubo un centro de detención, de tortura, de violaciones, de saqueo. Incluso en muchas de estas checas se celebraban orgías por parte de los milicianos que las dirigían. Y porque si estamos con la memoria histórica para todos. Por supuesto. Hace unas pocas semanas se inauguró en la calle Bravo Murillo
donde estaba el antiguo Cine Europa, un supermercado de una cadena internacional. Bueno, yo fui los primeros días para ver qué había por allí, y entonces pues nada, había chicos jóvenes lógicamente atendiendo aquello, ¿no? Y digo, qué grande es esto, ¿no? Y me dice, sí, es que esto era un cine, el Cine Europa. Y digo, sí, que claro que recuerdo yo al Cine Europa. Y digo, y no solo era el Cine Europa, y digo, también fue una checa. Me quedaría cuadros. Digo, aquí se detenía, se torturaba y se asesinaba a la gente durante toda la guerra. Se quedaron, no tenían ni la menor idea. Era de la CNT, en concreto la checa del Cine Europa era de la CNT. Y es que es verdad que el último gobierno de la República no controló la violencia después del 18 de julio del 36, y entonces empezaron a funcionar comités revolucionarios. La República como Estado de Derecho desapareció. El 19 de julio desapareció. El momento en el que entregaron armas a las milicias de los partidos de izquierda, fundamentalmente UGT, PSOE, CNT y PC, pues les entregaron el poder. A partir de ese momento ya no había poder. En los pueblos las autoridades fueron derrocadas por comités revolucionarios, incluso en pueblos en los que había un alcalde de izquierda, pues entonces el alcalde de izquierda pasaba a ser un comparsa y quien mandaba era el comité revolucionario. El revolucionario decidía quién moría y quién vivía. Y en algún caso en el que había gente honrada de izquierda que intentaron acabar con ello, pues hay un pueblecito de aquí de la provincia de Toledo, pues el comité revolucionario está mayoritariamente integrado por socialistas que eran gente honrada, no eran asesinos. Pero había dentro del comité unos comunistas, y esos comunistas empezaron a matar a gente del pueblo. Entonces los socialistas fueron a ver, les pidieron de todas las maneras que cesaran aquello, no les daba la gana. Fueron a ver al comité provincial de Toledo. Ellos dijeron, bueno, eso está pasando en todas partes. Fueron a ver al gobernador civil de Toledo, estamos hablando del verano del 36, del mes de agosto del 36, y el gobernador les dijo que él no podía hacer nada. Y entonces llegaron a la conclusión de que la única forma de acabar con las matanzas en su pueblo era matar ellos a los asesinos comunistas. Y lo hicieron. Mataron a 3 asesinos comunistas, y aquí paz y después gloria. En fin, otro de los capítulos de la violencia izquierdista es Paracuellos, las matanzas de Paracuellos. Cuenta Alfonso Usía en el libro Memoria Histórica, Amenaza para la Paz en Europa. Cuando fue llamado, don Pedro salió sonriente, tranquilo, con inmensa tristeza en sus ojos. Se abalanzaron sobre él y le quitaron un abrigo que llevaba plegado en el brazo. Le quitaron la carpeta y el reloj. Ataron sus manos a la espalda con un hilo de bramante. Un miliciano, algo más humano, le quitó la cadena con la medalla de la Virgen de los Milagros, patrona del puerto de Santa María, y con un movimiento rápido se la metió en el bolsillo derecho de la chaqueta. Para humillar su figura, le cortaron los bigotes. Alfonso Usía habla del dramaturgo Pedro Muñoz Seca, asesinado en Paracuellos del Jarama, un 28 de noviembre de 1936. Sí, la mayor matanza de la guerra civil con diferencia. Fue la que hubo en noviembre del 36, aquí sobre todo en Paracuellos, en algunos otros municipios, pues fue fundamentalmente en Paracuellos. Sí. No, eso fue un antecedente de lo que hicieron los nazis cuando invadieron Rusia, que abrían unas grandes fosas, y entonces allí a miles o decenas de miles de judíos les pegaban un tiro y les asesinaban. Pues exactamente lo mismo varios años antes es lo que hicieron aquí el Partido Socialista y el Partido Comunista, y no sé si la CNT también, pero vamos, desde luego la izquierda, con miles de detenidos derechistas que había en Madrid. Es decir, un precedente de lo que hicieron los nazis. ¿Cómo se organizaban estas matanzas de Paracuellos, Pedro? Se habían ido acumulando en las cárceles y en estas checas pues cientos de prisioneros. Incluso en la cárcel Modelos ingresaba gente
por recomendación de las autoridades civiles, más civiles que autoridades del gobierno de la República, que decían, hombre, bueno, váyase usted a la cárcel Modelo, que ahí estará seguro. Y es el caso, por ejemplo, de de Albiñana, de José María Albiñana, que era diputado. Exactamente. Sí. Y Sí, ahí lo es hemos donde les contado, sí, cazaron como conejos los cenetistas en agosto del Melquiades 36. Álvarez, que era republicano de toda la vida, Y masón, que y había masón. que había sido el mentor político de Azaña. Azaña empieza en política con Melquiades Álvarez. Ujú. Y, Sí, y entonces se van deteniendo gente, pues militares sospechosos, militares que no habían hecho nada, seminaristas, sacerdotes, gente que estaba apuntada pues en un archivo de militancia de la CEDA, de Renovación Española, de una cofradía religiosa, De la Acción Católica. de la Acción Católica. Y entonces, a medida que se acercan las tropas sublevadas a Madrid, entonces se plantea, huye el gobierno y se plantea qué hacer con esta gente. Y ya desde unas semanas antes, los comunistas, encabezados por la Pasionaria, estaban incitando al asesinato, diciendo que en España en Madrid había varios miles de fascistas, que no era verdad. O sea, la falange española, si se le puede asociar al fascismo, en las elecciones de febrero no llegó ni a 50.000 votos en toda España. Bueno, pues estaban clamando con que había miles de fascistas en las cárceles de Madrid y que si, claro, los nacionales entraban, pues que inmediatamente los iban a incorporar a sus columnas e iban a seguir matando al pueblo. Y entonces ahí se va creando un ambiente propicio para el asesinato, el exterminio, a imitación de lo que hicieron los bolcheviques antes en la guerra civil rusa. Las matanzas de Paracuellos se habla de las famosas sacas, que Sí, son los sacados de las cárceles. Entonces se sacaba a un grupo de personas, a veces tanta gente que tenían que habilitar un autobús municipal de 2 plantas para llevarlos hasta las afueras de Madrid y allí después fusilarlos. ¿Quién estaba detrás de estas ejecuciones? Pues evidentemente estaban el Partido Socialista, el Partido Comunista, la UGT, que era prácticamente lo mismo, y quizá, la CNT no, porque luego Melchor Rodríguez, sí. el cenetista, es el que acaba con las matanzas de Paracuellos. Bueno, es que hay una teoría de estas, de la historiografía de choque de izquierdas, que dice que todo esto fue espontáneo. Claro. Bueno. Pero vamos a ver, espontáneo Claro que no. puede ser que 3 o 4 brutos vayan a la casa de las afueras en la que vive un señor, Te saquen de tu casa y una te noche, y le saquen, le linchen. peguen 2 tiros Eso es. y dejen el cuerpo tirado. Pero como tú has dicho, Nuria, que tenían que emplear hasta autobuses de 2 pisos. Vamos a ver, o sea, situémonos. Claro, nuestra audiencia, pues claro, por fortuna no ha vivido ninguna guerra, pero basta ver cualquier película medianamente decente de eso, pues yo, Enemigo a las puertas, para darte cuenta de que en una ciudad sitiada en la que empieza a faltar pues combustible, empieza a faltar comida, empieza a faltar de todo, y donde ha quedado cierta autoridad, que es esta Junta de Defensa, y en la Consejería de Gobernación estaba un tal Santiago Carrillo, que nos suena a todos. Es que se había detenido a gente para que cavase trincheras, sobre todo en la parte de Madrid, de la carretera de Extremadura y más al sur, para frenar a las columnas que venían pues, a lo largo del Tajo y desde Toledo. Bueno, se estaba movilizando mano de obra forzosa, se estaba confiscando todo tipo de vehículos, se estaban retirando armas a la gente, se tenía miles de presos. Claro, uno cree que en esa situación iban a producirse actos espontáneos de 50, 80, 100 matones de la UGT, de la JSU o del PC que se acercan a la cárcel y exigen que se les entreguen presos, los van a meter en estos autobuses o en camiones y los van a llevar a las afueras de Madrid atravesando varios controles sin que haya detrás una mano que los proteja. Pues miren, no. No, claro que no. Siempre se ha vinculado a Paracuellos con Santiago Carrillo. Sí, y no solo él, sino otra... Álvarez del Vallo, Largo Caballero. Álvarez del Vallo, que luego fue el creador del FRAP. Sí, que era uno de estos contactos, como Negrín, era uno de estos hombres de Moscú dentro del PSOE. Un hombre muy siniestro,
de los típicos hombres sin alma, estos de que sirvieron a Stalin, que desde los despachos ordenaban matar, pues como Santiago Carrillo, que él lo dijo en una entrevista con María Antonia Iglesias en el País, dijo, no, si yo he ordenado matar muchas veces. Dice, pero claro, es que matabas o morías. Dice, ah, sí, claro, usted que no pisó nunca un frente más que para hacerse una foto de propaganda. Bueno, pues es que esta gente, es que no se puede decir que fuesen espontáneos. O sea, ahí había una orden de eliminar a enemigos del pueblo, a contrarrevolucionarios. Y ahí, pues, efectivamente, la orden se aplicó con responsabilidades directas de Santiago Carrillo, que es que hasta un hincha de la República y del Frente Popular, como Paul Preston, al final lo acaba admitiendo en Sí, la sí. biografía. Eso Sí, sí, sí. publica esta biografía una vez que ha muerto Santiago Carrillo. Sí, él tenía un número 2 que era Serrano Poncela, que era el número 2 de la Consejería de Orden Público, donde él estaba. Y bueno, pues naturalmente una matanza de esas características no la decide ni la hace una persona sola. Tiene que ser un equipo y tiene que haber muchos asesinos. Ahora, el que estaba en la cúspide de eso era Santiago Carrillo. En fin, un relato de gran violencia, Por el supuesto, que se vivió claro. en la Guerra Sí, sí. Civil, que es básicamente de lo que estamos hablando. No hemos hablado del asalto a la cárcel Modelo. ¿Cómo fue? En agosto del 36. Sí, el 20 y tanto de agosto del 36, pues nada, que simplemente había varios cientos de presos derechistas, fundamentalmente, bueno, derechistas, incluidos algunos republicanos moderados, y diputados y cargos públicos y tal, y entonces pues los milicianos que dominaban la cárcel, porque allí ya no, el Estado de Derecho republicano, ya hemos dicho que quebró el 19 de julio del 36. A partir de ahí ya, digamos, la cárcel Modelo no estaba, faltaban todavía más de 2 meses para que llegaran los nacionales y no estaba en manos de los funcionarios de prisiones o del gobierno, estaba en manos de los milicianos. Los milicianos eran los que mandaban y decidían, y un buen día les dio por empezar a ametrallar, simularon un incendio que era falso y se dedicaron a ametrallar a los presos y mataron a varias docenas de ellos. Bueno, incluso dijeron que los presos políticos, o sea, los fachas, les habían disparado. Habían Bueno. disparado a los bomberos que iban a apagar el fuego. Bueno. Dice, ¿con qué arma les iban a disparar? Claro, por favor. O sea, absurda. Pero a ver, la cárcel Modelo estaba construida en donde hoy se encuentra el cuartel general del Ejército del Aire, en Moncloa. Y el gobierno que quedaba en Madrid, que era el gobierno de José gobierno Giral, de Giral, que era de izquierda republicana. el partido de Azaña, Azaña, de Azaña. claro, estaba reunido en Sol. O sea, que es que estaban a 20 minutos andando de la Puerta del Sol esta cárcel. Bueno, pues se enteraron de lo que estaba pasando los ministros de Giral y el propio Giral y no hicieron nada más que, como dijo Azaña, hay que ver qué van a pensar de nosotros en el extranjero. Sí, Eso bueno, fue todo, fue una queja sí, sí. que... Pero ni la menor actuación contra los asesinos, ¿eh? La impunidad. Los asesinos actuaron de manera impune. Lo mismo pasó en zona nacional, donde hubo muchos asesinatos Sí. impunes. Es decir, digámoslo todo. Aquí en este programa vamos a decir todo. No vamos a ser hemiplégicos y vamos a decir únicamente las crueldades de un bando. No, no, no. Las crueldades de ambos bandos. Ahora, no toleramos precisamente por eso que algún sinvergüenza se dedique a ocultar las crueldades de un determinado bando y solo se ocupe de otro. Vamos, eso no es memoria histórica, eso es deformación histórica. Sí, pero además con un objetivo muy claro, dividir a los españoles en buenos y malos. Sin Claro, más. sí, Es sí, decir, sí. a mí me gustaría mencionar, Sí. Nuria, dos personajes de las checas. Agapito García Tarel, en Madrid, y Loreto Apellaniz, en Valencia. En Valencia, en las 3 provincias de Valencia, hubo 55 checas. Loreto Apellaniz que era de Logroño y del PC, es el que dirigió una de las checas en Valencia capital. Y fue tan cruel, tan despiadado, tan canalla, que le llegaron a detener los suyos y se le abrió un proceso penal que luego, no di tiempo a concluirlo porque fue en los primeros meses del 39, y bueno, la historia es para contarla. Los republicanos, los del Frente Popular, huyen, pero dejan a Loreto Apellaniz en la cárcel de Valencia y al lado de la celda en la que él estaba dejan el sumario que habían instruido con todos los crímenes de Apellaniz, para que los nacionales ya tuviesen el trabajo hecho.
que es efectivamente lo que ellos hicieron. Dicen, hombre, este señor tal, hombre, qué papelotes hay aquí, tal, vamos a verlo, pum, pum, pum. Y ahí estaban enumerados todos los crímenes, las torturas, los saqueos que había perpetrado Apellani junto con su banda. Por supuesto, fue fusilado. Luego está el caso de Agapito García Tarell, que era del PSOE, también dirigía una checa. Este hizo lo mismo, aprovechó el grupo de... Este era policía, ¿verdad, Sí, Miguel? sí, y además ladrón, además robó. Exactamente, Sí. es que él monta un grupito, una banda, y se dedican pues al saqueo. La Brigada del Amanecer. Además que tenían también unos nombres, había otros que eran los linces de la República. Y es que esto parece de TVO. Dices, pues no, es que ellos se llamaban así, Bueno, queridos oyentes. el término paseo era término de las películas de gángsters. Sí. En una famosa película de gángsters de la época, de los años 30, decían, vamos a darle un paseo. Entonces, el paseo era lo que luego utilizaron los milicianos, sobre todo aquí en Madrid, a la hora de asesinar gente. A este le vamos a dar un paseo. Bueno, pues García Tarell y su banda pues, se dedicaron pues, al saqueo de cantidad de casas de Madrid, y no solo de casas, vamos a decir, de la aristocracia y la alta burguesía, ¿no? Sino de la clase media. Fue tan escandaloso que el gobierno, claro, quiso obrar contra ellos, quiso destruirlo, y García Tarell huyó con sus compañeros, me parece que a Francia. En Francia compró un billete de barco para pasar a América y lo hizo con tan poca inteligencia que no se enteró de que el barco atracaba en un puerto de la España nacional. No sé si era Sevilla o... No sé si Sevilla o Cádiz o Canarias, sí, bueno, del pues, sur, sí. Pues le capturaron, claro, le detuvieron y le ejecutaron por garrote vil. Y encima, bueno, pues los caminos del señor son inescrutables, pues durante el tiempo que él estuvo preso de los nacionales, pues García Tarell tuvo un renacimiento religioso y le escribió una carta en D'Alessio Prieto diciendo, ya no soy socialista, sino católico y voy a morir como tal. Bueno, pues que haya salvado su alma y tal. Pero los actos que él cometió ahí quedan, constatados por las izquierdas. Sí, Largo Caballero, que era presidente del Consejo de Ministros, es decir, el jefe de gobierno, no hizo absolutamente nada contra los asesinos de Paracuellos. Nada. Nada. Bueno, Estaba informado y no hizo nada, sí. No podía ignorarlo. Bueno, en la historiografía de choque de izquierdas hay un movimiento desde hace años, un movimiento, vamos a decir, siniestro, que es de buscar el antiparacuellos, un paracuellos de izquierda. Entonces, allá por el año 2000, el País empezó a publicar informaciones sobre un barranco en Granada, el de Órgiva, donde empezaban a aparecer huesos de muertos. Y entonces incluso entrevistaron a un viejo canalla que dijo que él veía cómo llegaban de noche los falangistas con camiones de presos, que los bajaban a los presos y los ametrallaban. Todo muy Paracuellos style. Bueno, pues se sigue excavando ese osario y efectivamente se descubren cadáveres, pero cadáveres de animales. Eran de mulos, caballos, perros. Bueno, pues ahí siguen empeñados en que el barranco de Órgiva sea uno de los episodios de la memoria histórica en Andalucía. Y ya por acabar el capítulo, porque podríamos seguir mucho más, es verdad que la violencia de todos los grupos vinculados con la izquierda, con el marxismo-leninismo, luego continúa durante la dictadura de Franco, pero sobre todo continúa durante la democracia. Continúa porque ETA, en la transición. En la transición Claro. Y en la democracia, porque no se nos puede olvidar que los presos de ETA, cuando salían de la cárcel, salían con el puño en alto. Claro, no, mira, en los muertos y luego, de... Álvarez del Valle y su vinculación, el creador del FRAP. En los muertos de terrorismo, que si quieres empezamos con el año 68 hasta el año 2011, que son los últimos, más del 95% no son del franquismo, son del antifranquismo, lo cual enlaza con lo que pasó en la Segunda República. Más del 90%, el 90 y muchos por ciento de la violencia era de origen de izquierda. Y durante la transición, más del 95% de la violencia era del antifranquismo, no del franquismo. Esa es la historia de España, no es otra.
Pero eso es general en la Europa posterior a 1945, Miguel. La violencia terrorista, que sobre todo estalla a partir de los años 60, pues el 68. El IRA, las Brigadas Rojas, la Baader-Meinhof, eso es. etcétera, Esa violencia terrorista es casi toda de izquierdas. Sí, así es. En fin, lamentable. Nos vamos. Pues Pedro, Miguel, nos vemos en el próximo capítulo. Muy bien. Creo que nos toca 1936 en esta evolución. Vaya año. Vaya año. Yo solamente quiero acabar diciendo que nosotros somos de Pedro Muñoz Seca y La venganza de Don Mendo, y somos de Federico García Lorca y La zapatera prodigiosa, o Doña Rosita la soltera, o La casa de Bernarda Alba, o Yerma. Ambos fueron asesinados. Ambos fueron asesinados. Efectivamente. Pero de Muñoz Seca casi no se habla. Un gran genio de la comedia, con lo difícil que es hacer comedia. Nosotros en Desmemoria somos de los españoles, de todos los españoles caídos, y somos de la verdad y de la justicia. Muchas gracias. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio.